Puede que hoy te sientas bien, fuerte, productivo, en control. Pero la verdad es que la derrota no siempre llega gritando. No siempre se siente como un colapso inmediato. A veces se infiltra en silencio, como el veneno, como una grieta invisible que solo ves cuando ya es demasiado tarde. Pierdes no cuando el enemigo gana, sino cuando tú empiezas a desconectarte de la estrategia sin darte cuenta. Cuando tu visión se nubla. Cuando tus decisiones ya no vienen del cálculo, sino del impulso, del ego o del cansancio. Sun Tzu lo advirtió hace más de 2 milenios. La derrota es un proceso. Una serie de pasos que el enemigo jamás necesita forzarte. Porque tú mismo los darás, uno a uno, si no estás despierto. Y aquí está lo más peligroso. Cada uno de esos pasos se siente normal. Se siente cómodo. Incluso, se siente como éxito. Sí. Porque la derrota empieza cuando te convences de que ya no puedes perder. Y mientras tú sonríes, el enemigo afila su espada. La vida prepara su siguiente golpe. Y tú, sin darte cuenta, caminas directo hacia la trampa, creyendo que estás avanzando. Hoy en Sun Tzu en acción, te voy a revelar las 5 etapas de la derrota. 5 errores mentales, tácticos y emocionales que destruyen guerreros, empresas, líderes, relaciones. Desde adentro. Etapas silenciosas. Etapas que no verás en ningún libro de autoayuda, pero que Sun Tzu habría reconocido al instante. Y que tú, si quieres mantenerte firme, enfocado y dominante, debes reconocer ahora. Si alguna vez has sentido que estás perdiendo el control, que tus decisiones ya no funcionan, que tu energía se escapa, o que estás avanzando, pero sin dirección, entonces este vídeo no es opcional. Es urgente. Porque si ves estas 5 etapas a tiempo, puedes detenerlas. Y si no, bueno, la historia ya está escrita. Y el final no es bonito. Prepárate. Porque esto no es motivación. Esto es una advertencia. Y como toda advertencia sabía, puede cambiar tu destino. Etapa 1. La ilusión de superioridad. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Cuando vences al enemigo, no relajes tu vigilancia. Porque el momento más peligroso de un guerrero es justo después de la victoria. Sun Tzu conocía la mente humana. Sabía que el enemigo más traicionero no siempre viene del frente, sino de adentro. Y ese enemigo muchas veces es el ego. La ilusión de superioridad es el veneno más dulce. No se siente como una amenaza. No llega como una alarma. Llega como una sensación agradable, cómoda. Como una falsa certeza de que ya estás por encima del promedio. Y así es como empieza la derrota. No con un error. No con una mala decisión. Sino con una emoción mal gestionada, la soberbia silenciosa. ¿Cómo se infiltra esta ilusión en tu vida? Todo inicia con un logro. Tuviste éxito en algo. Lograste algo que otros no. Y en lugar de interpretarlo como un paso más en tu camino, lo convertiste en una medalla permanente. Ahí comienzas a cambiar sutilmente tu comportamiento. Dejas de estudiar con hambre porque ya sabes lo suficiente. Te permites llegar tarde, improvisar, hacer menos, porque te lo puedes permitir. Ignoras críticas, rechazas feedback, solo escuchas elogios. Te rodeas de gente que te dice lo grandioso que eres, y alejas a quienes te confrontan con la verdad. Empiezas a pensar más en mostrar tu éxito, que en fortalecerlo silenciosamente. Y en ese momento, ya no eres un estratega. Eres un soldado dormido en medio del campo de batalla. Ejemplos reales de esta etapa fatal. BlackBerry y Blockbuster. Empresas dominantes que creyeron que su posición era eterna. No se adaptaron, no escucharon, no estudiaron el cambio. Resultado: desaparecieron. Grandes boxeadores o futbolistas, estrellas mundiales que ganaron millones, tuvieron fama. Y cuando dejaron de entrenar con la misma disciplina, fueron superados por rivales que tenían menos talento, pero más hambre. Emprendedores que se estancan. Empiezan bien, consiguen clientes, generan ingresos. Y de pronto, dejan de aprender, de innovar, de corregirse. Cuando el mercado cambia, no están listos. Y lo que era una historia de éxito, se convierte en una historia de advertencia. ¿Y tú?
¿Cómo sabrías si ya estás cayendo en esta trampa? Aquí algunas señales. ¿Te molesta cuando alguien te corrige? ¿Te cuesta admitir que no sabes algo? ¿Hace cuánto no estudias algo que te incomode? ¿Hace cuánto no sientes la presión de tener que mejorar de verdad? ¿Estás rodeado de personas que solo te celebran? Si tu respuesta a alguna de esas preguntas es sí, estás empezando a perder. Y ni siquiera lo sabes. Sun Tzu te gritaría desde el campo de batalla. El enemigo te observa, mientras tú te celebras a ti mismo. ¿Cómo se revierte esta etapa antes de que te destruya? Aquí entra el pensamiento estratégico real. 1. Practica humildad táctica. No significa ser sumiso, significa mantenerte siempre en modo aprendiz. El verdadero maestro se entrena cada día como si fuera un novato. 2. Crea sistemas, no dependas de la motivación. Cuando te sientes superior, actúa según emociones. Pero el estratega no se mueve por emociones. Se mueve por sistemas que funcionan incluso en días malos. 3. Rodéate de personas que te digan la verdad. Tu entorno moldea tu percepción. Si todos te celebran todo el tiempo, vivirás en una burbuja. Y en la guerra, las burbujas estallan, rápido. 4. Entrena en secreto. Sun Tzu admiraba al guerrero que entrena en silencio. El que no necesita presumir. El que afila su mente y su cuerpo mientras los demás se relajan. 5. Adopta la mentalidad del todavía no. Cuando consigas algo, no digas lo logré. Di, todavía no soy quien quiero ser. Eso mantendrá tu mente alerta. Y tu ego, bajo control. Frase que debes recordar a diario. El ego es la trampa que el enemigo no necesita ponerte. Porque tú mismo la construyes cuando te crees invulnerable. Estás perdiendo porque creíste que ya ganaste. Y mientras tú te enamoras de tu reflejo, otros afilan sus espadas. Y cuando te despiertes, no será para pelear. Será para entender por qué perdiste algo que dabas por asegurado. Así que bájate del pedestal. No porque no lo merezcas, sino porque la cima exige vigilancia. Y el ego te la roba. Etapa 2. El abandono del estudio. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? El que no estudia al enemigo ni revisa sus propias fallas, camina siempre cojo hacia la batalla. Sun Tzu colocaba al estudio, al conocimiento detallado, como uno de los pilares fundamentales de la victoria. Para él, conocer al enemigo no basta si no lo mantienes actualizado. Conocer tus propias fortalezas y debilidades no es suficiente si no las revisas constantemente. La guerra cambia el terreno, cambia las reglas, cambia los aliados. El estratega sabio se mantiene aprendiendo, adaptando, corrigiendo. Abandonar el estudio es rendirse al azar. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida real? Esta etapa aparece silenciosa, casi imperceptiblemente, pero con consecuencias graves. Cuando dejas de leer libros nuevos, de investigar, de comparar lo que hacías con cómo lo hacen otros, de innovar. Cuando dejas de escuchar retroalimentación, de clientes, de colegas, de tu competencia, crees que ya tienes lo que se necesita. Cuando las nuevas versiones de tu nicho, tecnología o entorno cambian, y tú sigues operando con métodos antiguos. Cuando empiezas a repetir rutinas por inercia, sin cuestionar si son las mejores, solo porque son conocidas o cómodas. Y lo peor, esto genera estancamiento mental, frustración, pérdida de competitividad. Tienes menos ideas nuevas, te cuesta adaptarte. Lo que antes era ventaja se vuelve rutina, y rutina, vulnerabilidad. Ejemplo real. Yahoo vs Google. Yahoo era dominante en los finales de los 90 y principios de los 2000. Pero dejó de estudiar los nuevos hábitos de los usuarios, dejó de adaptarse. No invirtió lo necesario en mejora de buscador, experiencia de usuario, modelo de publicidad digital moderno. Google, mientras tanto, estudiaba, probaba, innovaba. Y terminó desplazando a Yahoo. Empresas tecnológicas que no se adaptan al cambio. Kodak, por ejemplo, famosa por sus cámaras y rollos fotográficos. Cuando llegó la fotografía digital, tardó en adoptar, seguir investigando, adaptarse. Estaba funcionando con la gloria del estudio pasado, sin actualizar su estrategia. Resultado: irrelevancia en su mercado principal. Profesionales que se estancan, personas que trabajan en la misma empresa, con los mismos procesos, sin aprender nuevas herramientas ni métodos. Seguramente han sido rebasadas por jóvenes más ávidos de aprendizaje o por cambios tecnológicos. ¿Cómo puedes detectar esta etapa a tiempo y evitar que te hunda? Aquí tienes señales de alerta que indican que estás abandonando el estudio.
Te cuesta aceptar críticas. Prefieres rodearte de personas que solo te halagan. Sientes que ya lo sé todo. No buscas cursos, actualización, mejora continua. No revisas tus resultados con objetividad. No mides lo que estás haciendo. Te resistes al cambio tecnológico o metodológico. Siempre lo hemos hecho así. Dejas de prepararte para lo inesperado. No prevés escenarios alternativos. ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza tú? Para evitar que el abandono del estudio sea tu tumba estratégica, implementa esto. Dedica tiempo semanal para aprender. Libros, podcasts o cursos. No importa si es poco, lo importante es constancia. Mide tus resultados y revise tus errores. Cada cierto tiempo, haz una auditoría personal o profesional. ¿Qué salió mal? ¿Qué podrías hacer diferente? Busca mentores, colegas o críticos leales, alguien que te diga lo que no quieres oír, pero necesitas escuchar. Experimenta, prueba nuevas herramientas, técnicas, tecnologías. El estudio no es solo teoría, es acción aplicada. Mantente curioso. Pregunta, observa, compara. Mantén la mente abierta al cambio. Frase para recordar. El guerrero que deja de estudiar su arte se convierte en ceniza del ayer. Esta etapa puede estar ocurriendo ahora mismo en tu vida en silencio. Pero si la detectas, si la corriges, te vuelves más fuerte que muchos que creían estar por encima porque se detuvieron. Porque en la estrategia real, nunca llegas al punto de, ya no necesito aprender. Si eso sucede, ya estás perdiendo. Etapa 3. Reacción en vez de estrategia. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? El general que espera que el enemigo se mueva para decidir, ya ha perdido el control del campo. Y también, quien actúa sin prever, cae sin comprender. Para Sun Tzu, la iniciativa es poder. Quien planea, domina. Quien reacciona constantemente, sobrevive pero no vence. Porque el que vive en modo reacción no crea el juego, solo trata de evitar perder. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Esta etapa suele activarse después de las dos anteriores. Primero te crees superior. Luego dejas de estudiar. Y entonces, empiezas a improvisar. Tu día se convierte en caos. Te despiertas y no sabes a qué vas. Solo reaccionas a lo que otros te tiran. Mensajes urgentes. Problemas inesperados. Cambios de agenda. Noticias. Crisis. Emergencias. Y tú corres. Respondes. Te desgastas. Al final del día estás agotado, pero sientes que no avanzaste en nada real. Porque estuviste reaccionando. No liderando. Ejemplos reales. Empresas que no anticipan cambios de mercado. Piensa en Nokia. Tenía el dominio total en la industria móvil. Pero no anticiparon el impacto de los smartphones con pantallas táctiles. Y reaccionaron demasiado tarde. Resultado, se los tragó el cambio. Personas que viven en modo supervivencia. Emprendedores que no tienen sistema de planificación. Padres que solo reaccionan cuando el problema estalla. Creadoras de contenido que publican sin calendario, sin estrategia. Y todo lo que hacen es correr. Mientras pierden terreno frente a quienes ya habían planificado su siguiente paso hace semanas. Sun Tzu diría: un ejército que se mueve solo cuando es atacado, ya está siendo conducido por el enemigo. ¿Cómo detectar si estás en esta etapa? ¿Tu agenda se construye sobre lo urgente, no lo importante? ¿Sientes que tu tiempo no es tuyo? ¿Postergas lo importante hasta que se vuelve una crisis? ¿Tienes que estar apagando fuegos todos los días? ¿Tu crecimiento depende de la suerte más que de un plan? Si dijiste que sí a varias, ya no estás liderando tu vida, estás siendo arrastrado por ella. ¿Cómo se corrige esta etapa antes de que sea fatal? Aquí van las herramientas al estilo Sun Tzu. 1. Planifica antes de que empiece la batalla. Diseña tu día la noche anterior. Diseña tu semana antes de que inicie. Haz del calendario tu arma, no tu enemigo. 2. Crea sistemas, no dependas de decisiones diarias. Define procesos fijos para cosas repetitivas. Así te liberas mentalmente para enfocarte en lo estratégico. 3. Aprende a decir no. No todo merece respuesta. No todo merece tu energía. Cada vez que dices sí a lo urgente, estás diciendo no a lo importante. 4. Usa la técnica de la visión inversa. Sun Tzu decía:
Ve el resultado final antes de mover al primer soldado. ¿Dónde quieres estar en 3 meses? ¿Qué debería estar pasando esta semana para lograrlo? 5. Deja de improvisar como estilo de vida. Improvisar debería ser una excepción, no tu sistema operativo. Frase para recordar. El que no tiene plan, es parte del plan de otro. Estás perdiendo porque ya no estás tomando decisiones. Estás reaccionando a las decisiones de los demás. Y mientras crees que estás haciendo mucho, estás retrocediendo. Porque el movimiento sin dirección es solo desgaste. Vuelve a la estrategia. Vuelve al mapa. Vuelve a liderar tu guerra. Etapa 4. El autoengaño estratégico. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Conócete a ti mismo y conocerás la victoria. Ignórate a ti mismo, y cada decisión será una trampa. Hay derrotas que vienen de errores tácticos. Y hay otras, mucho más devastadoras, que vienen de mentiras internas. Mentiras que tú mismo te cuentas. Justificaciones que construyes para no enfrentar la realidad. Versiones distorsionadas de lo que haces, de lo que vales, de cómo te está yendo. Y mientras más las repites, más reales se vuelven. ¿Qué es el autoengaño estratégico? Es cuando tu ego y tu miedo se alían para ocultar la verdad. Sabes que no estás avanzando, pero dices estoy esperando el momento correcto. Sabes que tu esfuerzo ya no es el mismo, pero te repites, estoy más enfocado. Sabes que estás tomando decisiones por comodidad, no por visión, pero te convences, estoy siendo más maduro. Sabes que algo anda mal, pero te llenas de frases bonitas para no actuar. Todo pasa por algo. El universo tiene un plan. No fue mi culpa. Y mientras tú adornas tu realidad, el tiempo avanza, la oportunidad se enfría, tu ventaja desaparece. Ejemplos reales de este autoengaño. Crisis en emprendedores. Muchos dueños de negocios siguen años con un producto que ya no funciona, pero lo mantienen porque les da identidad. No miden resultados, no escuchan al mercado, y dicen, la gente no lo entiende. Cuando en realidad, ellos no quieren aceptar que deben cambiar. Relaciones rotas. Personas que saben que están en una relación tóxica, sin crecimiento, pero se repiten, es que nadie es perfecto. Con el tiempo va a mejorar. Y lo que están haciendo no es amar. Es evitar enfrentar la verdad. Profesionales estancados. Gente que lleva años en un trabajo que ya no les aporta, pero se convencen de que es lo que hay. Y con cada año que pasa, se hunden más, pero con la sonrisa entrenada del que finge que todo va bien. Sun Tzu habría sido implacable con esta etapa. Él no creía en autocompasión, ni en autoengaño. El estratega no se justifica. Se corrige. Porque él sabía que el mayor enemigo no siempre es el rival externo. Es el tú que se miente a sí mismo para no tener que cambiar. ¿Cómo saber si estás cayendo en esta etapa? ¿Te repites excusas más de lo que buscas soluciones? ¿Justificas la falta de resultados en factores externos, todo el tiempo? ¿Evitas revisar datos, cifras o realidades concretas porque te bajonean? ¿Te molesta cuando alguien te dice algo que tú ya sabes, pero no quieres aceptar? Si alguna de esas respuestas es sí, estás en esta etapa. Y mientras más te mientas, más te acercas al colapso. ¿Cómo se revierte este autoengaño antes de que sea irreversible? Aquí te va el antídoto al estilo Sun Tzu. 1. Confronta tus datos reales. Resultados, ingresos, progreso, salud, disciplina. Revisa todo sin adornos. Lo que no se mide, se disfraza. 2. Pregunta a alguien que no tenga miedo de decirte la verdad. Un mentor, un amigo brutalmente honesto, alguien que te respete más que te admire. 3. Crea un ritual de revisión incómoda. Una vez por semana, hazte 3 preguntas. ¿Dónde estoy fallando y lo estoy negando? ¿Qué excusa me repito últimamente? ¿Qué no quiero ver pero debo ver? 4. Deja de necesitar sentirte bien todo el tiempo. No todo lo que te hace sentir bien, te hace bien. A veces, la incomodidad es el espejo más realista. Frase para recordar. La mentira más peligrosa no es la que el enemigo te dice. Es la que tú decides creerte para evitar transformarte. Estás perdiendo porque prefieres una historia cómoda a una estrategia verdadera. Y mientras más adornes la realidad, menos herramientas tienes para cambiarla. Sun Tzu te diría: destruye la ilusión antes de que destruya tu ejército.
Y si hoy tienes el coraje de ver la verdad, ya diste el primer paso para volver a dominar tu guerra. Etapa 5. El desgaste total. ¿Qué decía Sun Tzu sobre esto? Un ejército que marcha sin descanso, combate sin estrategia y sobrevive sin moral, está condenado al colapso antes de ver al enemigo. En esta etapa, ya no estás combatiendo. Ni siquiera estás resistiendo. Estás sobreviviendo. Tu energía se fue. Tu visión se esfumó. Tu motivación es nula. Tu estrategia está oxidada. Y lo peor, ni siquiera tienes claro cómo llegaste hasta aquí. El desgaste total es el punto donde ya no hay guerra externa, solo ruina interna. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida real? No se trata de cansancio físico. Se trata de un agotamiento integral. Mental, emocional, estratégico. Te levantas sin propósito. Haces lo que debes, pero sin alma. Trabajas, pero no construyes. Sigues en movimiento, pero no avanzas. Ya no analizas, solo repites. Ya no sueñas, solo sobrevives. Y lo más triste es que te acostumbras a eso. A vivir por inercia. A no sentir nada. A responder todo bien cuando dentro de ti, todo está colapsando. Ejemplos de desgaste total. Ejecutivos que sufren burnout y colapsan sin previo aviso. Trabajan sin parar, con la agenda llena, llenos de reuniones, productividad forzada. Hasta que un día, se quiebran. Y no es el trabajo lo que los destruye. Es la falta de propósito, claridad y estrategia. Emprendedores que se arruinan emocionalmente. Crean un negocio, luchan, pierden foco, pierden equilibrio. Y aunque aún generan ingresos, ya no sienten nada. Están agotados, desgastados, vacíos. Personas que viven por costumbre. Van a trabajos que detestan, mantienen relaciones sin conexión, repiten días sin intención. Y aunque físicamente están vivos, mentalmente están apagados. Sun Tzu diría que en esta etapa, el enemigo ya no necesita atacarte. Porque tú mismo desmantelaste tu ejército. Ya no necesitas sabotaje externo. Tu mente ya está colapsada. Y desde ahí, no se gana ninguna guerra. ¿Cómo evitar llegar a este punto? Hay una sola palabra clave: recuperación. El estratega no solo ataca y avanza. También se repliega, también se fortalece, también se detiene para regenerarse. Aquí tienes las claves para evitar el desgaste total. 1. Protege tu energía como un recurso no renovable. No es infinito. No puedes darlo todo siempre. Define prioridades. Elimina lo innecesario. 2. No confundas acción con avance. Hacer mucho no significa ganar. Si todo lo que haces es urgente, pero nada es importante, te estás vaciando sin construir. 3. Introduce pausas estratégicas. Espacios reales para descanso, reflexión, reconexión. El general que no descansa, pierde visión. 4. Reconecta con el propósito. No trabajes solo por trabajar. No luches solo por rutina. Recuerda por qué empezaste, y ajusta el rumbo si hace falta. 5. Pide refuerzos cuando sea necesario. Habla. Escucha. Acepta ayuda. El estratega no es el que lo hace todo solo. Es el que sabe cuándo necesita aliados. Frase clave. No se pierde cuando se cae. Se pierde cuando se olvida por qué se luchaba. El desgaste total no llega de golpe. Es la acumulación de todo lo que ignoraste antes. El ego que no controlaste. El estudio que abandonaste. Las decisiones que improvisaste. Las mentiras que te contaste. Pero si estás aquí, si reconoces que algo dentro de ti se está apagando, aún puedes reencenderlo. Aún puedes detener la caída. Y recuerda lo que Sun Tzu habría dicho si te viera al borde del colapso. Cuando no puedas seguir marchando, no renuncies. Cambia de ritmo, reorganiza tu ejército y prepara la siguiente gran ofensiva. Ahora entiendes por qué estás perdiendo. Y no es porque seas débil. No es porque el enemigo sea más fuerte. Es porque sin darte cuenta, empezaste a caminar por el camino invisible de la derrota. Paso a paso. Etapa por etapa. Con confianza excesiva. Con aprendizaje estancado. Con decisiones improvisadas. Con mentiras internas. Y con un desgaste tan profundo
que ya no sabías si seguías luchando o solo sobrevivías. Sun Tzu lo habría visto desde lejos. Porque él sabía que la guerra no empieza con espadas. Empieza en la mente. Y se pierde mucho antes del primer golpe. Pero aquí está tu poder. Si reconoces estas etapas, puedes detenerlas. Puedes corregir. Y puedes volver a ganar. Tú no necesitas más motivación. Necesitas más estrategia. Y por eso, si este video te hizo pensar, te hizo frenar, te hizo verte, te invito a suscribirte ahora a este canal, Sun Tzu en Acción. Aquí no te vamos a hablar con frases bonitas. Aquí vamos a entrenar tu mente como un general entrena su ejército. Con claridad, con dureza, con inteligencia. Porque en un mundo donde todos reaccionan, tú debes aprender a planear, a resistir, a vencer. Así que suscríbete, activa la campana y prepárate para convertir cada error en un arma. Nos vemos en el próximo combate. Y recuerda, la derrota no es un castigo, es un aviso. Y si lo escuchas a tiempo, puede ser tu mayor ventaja.